¿Cómo aprovechar la IA al máximo sin ser un experto? Eso es lo que vamos a ver en este video. Pero antes de avanzar en ello, quiero que vean mis apuntes por aquí para que no se me olvide ningún punto de los que vamos a explicar hoy. Y el primero es, ¿para quién es este video? Y realmente mi intención con este video no es que te conviertas en un experto en IA, en inteligencia artificial, es que te conviertas en un experto en resolver tus problemas con inteligencia artificial. Porque nadie más que tú conoce tus problemas, realmente lo que duelen, cuáles son los más incómodos, cuáles son los que más están parando el avanzar, el progresar hacia tu meta, ya sea profesional o personal. Entonces mi objetivo aquí es que entiendas algunos conceptos básicos de la inteligencia artificial y cómo poder aprovecharla como un ser común, normal, del día a día, que no quiere ser experto en inteligencia artificial, pero sí quiere aprovecharla al máximo. Ahora, para comenzar, hay que entender cuál es la mentalidad correcta, porque muchas personas creen que la inteligencia artificial les va a venir a solucionar todos los problemas y no lo ven como lo que realmente es un complemento que para funcionar mejor necesita mucho de ti como ser humano, que le des contexto, que le des suficiente información para tomar las mejores decisiones, para darte el mejor resultado posible. Entonces, lo primero que quiero enfocar ahorita, y esta mentalidad quiero que la mantengas todo el video y de ahora en adelante cada vez que uses alguna herramienta de inteligencia artificial. Y es que la IA es un empleado a tiempo completo, que no descansa, que no necesita vacaciones, que no necesita dormir, que puede acompañarte a lo largo de toda tu jornada, no importa si es a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana, pero que como un empleado necesita que lo instruyas, que le des más información, que le des contexto y que realmente aprendas a tratarlo para sacar el máximo provecho de ese empleado, acá, inteligencia artificial o herramienta, la que sea que estés usando. Ahora, ya tienes el contexto de para quién es este video y ya sabes que es para todo profesional, toda persona incluso que tenga metas personales. Pero ahora necesitamos avanzar hacia los conceptos o las preguntas más comunes que me encuentro en capacitaciones que hago de inteligencia artificial, que me encuentro cuando vamos a hacer alguna implementación tecnológica en empresas. Y la primera es, Victoria, ¿cómo hago que no me tenga que sentar a darle contexto a cada chat que abro, ya sea que uses Gemini, ChatGPT, Cloud, Grok o cualquier herramienta, cada vez que quiero crear algo? ¿Cómo hago para ahorrarme todo ese contexto que tengo que escribir cada vez que inicio un nuevo chat? Lo primero es entender el concepto de cerebro digital, o también lo podemos llamar una base de conocimiento. Esto es un lugar donde tú alojas toda la información necesaria. Volvemos a la analogía del empleado. La inteligencia artificial es como un empleado. Para funcionar bien necesita que tenga contexto. Entonces, ¿qué haces tú? Todos los playbooks de las tareas o las áreas que les quieras delegar deben estar muy bien documentados, específicamente en un tipo de archivo que se llama MD, que es el que mejor lee la inteligencia artificial, y en un próximo punto ya te voy a explicar por qué. El caso es que para que ese segundo cerebro sea funcional, lo ideal es, por ejemplo, si tú siempre trabajas desde tu ordenador, que lo tengas en tu ordenador, una carpeta que esté bien específica, es decir, bien etiquetada, como por ejemplo ideas de contenido, y ahí dentro está tu estilo, tu comunicación, le puedes dar más contexto de lo que has hecho anteriormente, cómo le ha ido a tu contenido, y así a cualquier área. Por ejemplo, el área legal, todos los procesos legales que ha tenido tu empresa, o por ejemplo el área contable, todo lo que son las nóminas anteriores, los registros de gastos e ingresos, todo ese registro que ya tienes, el histórico y el proceso, también llamado paso a paso, necesitas tenerlo documentado para que entonces cada vez que tú entres a un nuevo chat o a usar una nueva herramienta de inteligencia artificial y le digas que te dé un resultado, como crea este archivo, crea esto otro, tú le das acceso a esa carpeta o a ese segundo cerebro o esa base de conocimiento, y una manera de no tener que pedirte todo el contexto es pidiéndole que revise. Normalmente igual lo hace de forma automática, pero también puedes decirle que revise todo el contexto de esa carpeta y que basado en eso te dé el X resultado que le estás pidiendo. Ahora, una vez que tienes claro dónde o cómo armar esa base de conocimiento, que ya sabes que son archivos MD, documentos con todo lo que necesitarías, viendo una vez más esa analogía de un empleado. Si un empleado llega a tu empresa, tú no lo sientas la primera vez en su escritorio y le dices, hoy necesito que crees un contenido, hoy necesito que crees un balance, hoy necesito que crees una respuesta a esta entidad gubernamental. Tú no le dices eso. Tú le das una serie de contexto. Eso exactamente es lo que vas a mantener documentado para cuando pongas a trabajar a la inteligencia artificial. Una que yo utilizo mucho, por ejemplo, es Notion. Es una manera muy visual para mí de poder verlo como humano y de que también la inteligencia artificial pueda acceder a esa información. Ahora, el segundo punto, ¿qué es un modelo de lenguaje? Porque si has hecho algún curso o has entrado en algún video para aprender a usar mejor inteligencia artificial, seguramente te has topado con el típico un LLM, un LLM, y tú dirás, ¿pero qué es esto? Eso es un modelo de lenguaje, por sus siglas en inglés, simplemente es
la manera en que nosotros vemos el interfaz de ChatGPT, el de Cloud, el de Gemini y cualquiera que sea que utilices, normalmente es un modelo de lenguaje que está entrenado para poder ayudarte con la cantidad de tareas que hoy día le pedimos como seres humanos. Entonces, cuando escuches esa frase, que es un LLM, puedes automáticamente identificar, ok, esa es la herramienta X de mi preferencia, es mi ChatGPT, es mi Cloud, es mi Gemini. Entonces, el tercer punto es algo muy peligroso dentro de algunas industrias, dentro de otras no tanto, pero sigue siendo igual de penoso, que son las alucinaciones de los chats. Cuando un chat alucina, que puede dar con total confianza datos erróneos, que se ha inventado, y esto realmente es bastante incómodo. Y hay una anécdota muy divertida que yo tengo de unas personas, por suerte no fui yo, simplemente lo escuché, que presentaron un estudio de mercado, evidentemente hecho de forma muy mal, muy errónea, con inteligencia artificial, y ese estudio de mercado estaba presentando un competidor como uno de los más importantes que tenía que tener en cuenta esa empresa a la que le estaban presentando. Pero como la persona dueña de la empresa sí tenía conocimiento de su industria, quiénes eran los competidores y demás, sabía perfectamente que ese negocio ya había cerrado hace algunos meses. Pero como estaba en internet, toda esa información dentro de la investigación entró como si fuese algo real. Entonces, así, algo como esto, desactualizado, puede también alucinar, inventarse datos, inventarse medios. ¿Cómo lo puedes corregir? Puedes tener en cuenta, uno, que como la IA está entrenada para simplemente generar, muchas veces simplemente puede perder el contexto y alucinar, le vas a decir que cada vez que te dé alguna información, cite la fuente. Eso te va a ayudar a ti a poder luego verificar en la fuente y entonces tener la solución de que no haya en esa cosa que estás creando, ese proyecto que estás desarrollando, no haya ningún tipo de dato alucinado por la inteligencia artificial. Adicional a eso, también puedes decirle que cuando no tenga una respuesta, no se la invente, que simplemente te diga, no lo sé o no encontré datos acerca de eso. Eso te va a ayudar a que minimices ese margen de error de las alucinaciones. Y eso nos abre al siguiente punto, que es el punto número 4. Fíjense que no se me está olvidando nada justo porque lo tengo aquí apuntado, que es la ventana de contexto. Cualquier inteligencia artificial que vayas a utilizar, cualquier modelo de lenguaje que ya sabes qué es, va a tener una ventana de contexto limitada. Algunas herramientas, ejemplo, la que yo utilizo, si ustedes lo ven aquí, yo puedo entrar en este chat, por ejemplo, y puedo ver cómo está la ventana de contexto y me lo dice aquí, tienes 1.000.000 de ventana de contexto y te has consumido 272. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas hacen una analogía errónea que es como es la memoria de tu empleado, pero yo no lo veo así, yo lo veo más como un escritorio y él tiene en ese escritorio, tu empleado tiene en el escritorio una cantidad de documentos, es decir, tiene una serie de instrucciones, de playbooks, de paso a paso que tú le diste. En ese escritorio, él hizo la tarea hoy y luego tú le diste 2 tareas más para la cual le diste mucha más información. Entonces, para despejar un poco el escritorio, él agarró esa primera tarea que había hecho y botó los documentos. Cuando tú le vuelves a pedir que haga esa tarea, como ya votó los documentos, va a empezar, como vimos en el punto anterior, a alucinar, no te va a dar el mejor resultado. Entonces, lo importante siempre es que cuides la ventana de contexto, porque es la única manera que tiene él de extraer información real de todo lo que tú le has nutrido, de lo que realmente le has dado, de la información que él ya ha aprendido a través de tu fuente, que en este caso es la fuente principal para él, respecto a la tarea que sea que le estés dando de tu empresa. Si es área contable, le habrás dado información diferente al área legal, al área de marketing. Entonces trata de cuidar mucho la ventana de contexto, porque hay un error muy común que es agarrar un chat y ahí empezar a soltar todo y empezar a preguntarle varias cosas y pedirle varias tareas y al final termina siendo demasiado para ese escritorio que veámoslo como un chat. Luego tenemos el tema de los tokens. Para muchas personas esto es un concepto bastante común. Los tokens lo he escuchado un montón de veces, pero Victoria, ¿qué es exactamente? Veámoslo de esta forma. La inteligencia artificial es muy diferente a los humanos. Nosotros tenemos, yo lo llamo en mi cabeza como hoy se me acabó la memoria RAM, es decir, estuve tan cansada, hice tantas cosas que simplemente la próxima tarea que tenga que hacer, si no la dejo para mañana, va a ser agotadora y no la voy a hacer al 100%. Eso es mi manera de ver mi rendimiento. En este caso, el dinero o ese rendimiento de las IAs se ve en tokens y la mayoría, por no decir todas, lo utilizan. Entonces, cuando tú le mandas un párrafo, para ti son letras, palabras. Entonces, estás usando tu rendimiento cognitivo para leer ese párrafo, entender, analizar y dar una respuesta. Eso imaginando un chat de WhatsApp entre dos seres humanos. La IA no utiliza rendimiento cognitivo, utiliza tokens para identificar
cada una de las palabras, poder entender, analizarlo y darte un resultado, una respuesta. ¿Qué sería importante aquí que tengan en cuenta si tienes la posibilidad? Como la mayoría de los modelos de lenguaje fueron entrenados en inglés, te va a ayudar muchísimo si tienes la posibilidad de entenderte, de hablar, de chatear, de pedirle información, de interactuar con estos modelos en inglés, porque no es lo mismo hablarle y decirle, por ejemplo, función que function. Entonces, para él, el consumo de tokens es muchísimo menor si, por ejemplo, estás diciéndole ese párrafo, esa palabra, explicándole esa idea en inglés que en español. Específicamente, igual les debo el dato, es 1.24%, 1.24 veces más costoso cualquier análisis que tenga que hacer en español que en inglés. Igualmente, esto lo podemos profundizar en un próximo video porque creo que es un tema bastante interesante sobre cómo ahorrar tokens, cómo aprovechar al máximo, porque por ejemplo, y seguramente te ha pasado si has probado Cloud, empiezas a trabajar y estás fluyendo y en el mejor momento te dice, se acabó tu, es más, te voy a decir la palabra exacta porque justamente lo tengo abierto acá, el, mi último chat con Cloud. Entonces aquí te dice, por ejemplo, límite de uso, límite de 5 horas, semanal, y el modelo de Fable, que es uno de los más inteligentes que tiene en este momento la herramienta, la empresa Anthropic. Entonces, cuando se acaba, veámoslo de esa forma, como es el límite que tú tienes, vas a tener que pagar adicionalmente. Y muchas personas dicen, no quiero pagar adicional, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pausar el trabajo. Se vuelve súper tedioso también. Entonces, mi recomendación aquí sería, trata de entender, y lo podemos, si quieren que haga un video específicamente de eso, cómo puedes sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial, como este tip que te di de interactuar en inglés en vez de español, si es posible para ti. Empiezas a ahorrar tokens y por ende te va a rendir más, te va a rendir más el límite de tu cuenta, te va a rendir más si estás pagando tokens extra y eso al final significa que vas a poder hacer más. Y si estás haciendo cosas que te ayudan a facturar más o a generar dinero, entonces eso también se traduce en más dinero para ti, para tu empresa, para lo que sea que estés logrando. El punto 6 y el penúltimo son los modelos de frontera y cuándo usarlos. Esta palabra a mí me encanta porque frontera muchas veces se ha visto en el mundo antes de la IA como frontera es un lugar inhóspito, donde pasan cosas incómodas, donde hay límites, pero aquí en IA, en el mundo de la IA, en la era de la IA, significa algo buenísimo, que es el último modelo, el más actualizado, el más inteligente, el más lento también porque por supuesto piensa más, pero al final es como lo más actualizado que tenemos. Entonces los modelos de frontera terminan siendo lo último que ha sacado y lo más inteligente que ha sacado la empresa X, OpenAI, la super empresa de Elon Musk X, o por ejemplo Anthropic, que es la que yo utilizo en mi día a día para trabajar. Entonces también uso bastante Gemini, solo que es más como un complemento. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? El modelo de frontera debería ser por defecto el modelo que utilices para hacer las tareas más complejas. Cuando vas a crear algo realmente importante, cuando necesitas tener un análisis realmente profundo, esos son los modelos que te van a ayudar a lograr el mejor resultado posible. Pero yo veo un error muy común que es que personas toman los modelos de frontera como default siempre y entonces luego abren el LLM, la IA que utilicen por defecto para hacerle una pregunta tontísima como ¿a cuántos grados centígrados debería cocinar un pollo de 2 kilos? Y terminan usando el modelo de frontera y gastando tokens que no tiene sentido gastar de esa manera. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Ten en cuenta que el modelo de frontera es el senior de tu oficina, es tu empleado senior. Tú no le vas a poner a ese empleado senior a hacer las tareas tontas de la oficina como arreglar un archivador, eso lo pondrías un pasante, entonces utilizarías un modelo más económico, un modelo que no sea por supuesto un modelo de frontera, pero que para esa tarea tan sencilla es totalmente eficiente. Mi regla es, para todo lo que me cuesta dinero, para todo lo que el resultado final tiene un impacto en mi bolsillo, en el bolsillo de mi empresa, en la caja de mi empresa, yo utilizo los modelos de frontera. Para todo lo que necesito una persona senior que me apoye, que me ayude a pensar, utilizo los modelos de frontera. Para las tareas más domésticas simplemente utilizo todos los modelos que hay anteriormente, que algunos pueden ser más complejos para pensar, otros son más sencillos, pero al final sirven para la tarea que necesitas. Hay un video que quiero hacer más adelante acerca de realmente cómo saber para cada una de las tareas que necesitas, qué modelo utilizar. Si también te interesa este tipo de contenido, simplemente déjamelo por acá abajo y nosotros, créeme que con gusto vamos a estar creando esos próximos videos porque lo que tengo cuando comencé a crear este contenido para YouTube son un montón de ideas que ahora no sé cuál es priorizar. Entonces tú me dirás, Vic, si queremos esto, no queremos esto, y así vamos armando nuestro calendario de contenido. Ahora, el siguiente punto es
Y esta pregunta es una pregunta pues que se puede hacer cualquier persona, pero quizás para mí es muy obvia, que es, ¿hay diferencia entre los modelos gratis versus pagos? Y toda la del mundo. Esta pregunta, la primera vez que la escuché, o mejor dicho, que la leí, fue en una membresía que pagué. Yo estaba dentro de la membresía y hay un grupo de WhatsApp y la persona hizo la pregunta como, oye, a la mentora que le habíamos pagado en este momento, si hay diferencia si pago ChatGPT o uso el gratis. O sea, yo hice literalmente como, porque no es que quiera decir que esto sea obvio, sino porque cuántas oportunidades ha perdido esa persona de seguro pedirle a la IA que le dé un resultado, un documento, que le ayude a crear algo, y le da basura por el simple hecho de que usó un modelo gratuito y que seguramente no usó todo lo que tú ya sabes, que es apalancarse el segundo cerebro, tener la base de conocimiento, usar los modelos de frontera, validar que no esté alucinando. Todas esas cosas hacen que al final, aunque tú estés usando IA, no sea realmente productivo tu uso de la IA. De hecho, hay un dato que creo que es entre el 55 y el 65% de los empleados usan inteligencia artificial, pero eso no tiene un impacto directo entre la productividad, en los ingresos de la empresa, etc, 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 que al final son las métricas de éxito, veámoslo de esa manera. ¿Y esto por qué razón es? Por el simple hecho de que realmente no le estamos sacando el máximo provecho a estas herramientas. Entonces, gratis versus pago, siempre va a ser mejor pago si ya manejas todo el conocimiento que aprendiste en este video. Sobre todo porque te va a dar mejores límites, porque vas a tener acceso a mejores modelos y al final eso, si lo sabes usar bien, como ya lo has aprendido, entonces va a generarte mejores resultados para la meta que sea que estés trabajando. Y ya con eso terminamos el video. Recuerda, y te dejo este recordatorio final, no es que te vuelvas un experto en IA, es que te vuelvas un experto en solucionar tus problemas, que solo tú los conoces y cuánto duelen, con inteligencia artificial. Y si quieres más contenido como este, apóyame en esta cuenta y suscríbete al canal para ver todo lo que se viene.